Pues el día de hoy la cosa va a ser un poco más ligera. Hoy vamos a hablar del lenguaje figurativo y hay varias maneras del lenguaje figurativo y ese se utiliza en la literatura para hacer volar nuestra imaginación, para hacernos reír, para darnos un punto de referencia en el mundo real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de cómo analizar un texto informativo, de cómo analizar críticamente una idea, de cómo llegar o tratar de llegar a la verdad. En la lección de hoy, lo que vamos a aprender es a sacar el significado de, de una obra, a tratar de entender el mensaje del autor, no desde un punto de vista tan crítico o analítico, sino en sí, qué es en realidad lo que nos quiere decir. Una vez más, el uso del lenguaje pues es poderoso en el sentido de que el autor selecciona sus palabras con cuidado para que el lector tenga una respuesta visceral. La ficción también o la literatura puede también tener carga política, pero aquí no nos vamos a enfocar tanto en eso. Más que nada nos vamos a enfocar en el mensaje o en la moraleja. eh, Igual más adelante vamos a aprender los varios tipos de literatura y cómo distinguirlos, cómo buscarlos y diferenciarlos, pero el día de hoy vamos a hablar más en general y como les digo, vamos a hablar del lenguaje figurativo. Maestro, una pregunta. Entonces, ¿el lenguaje figurativo es hacer volar la imaginación y hacer reír? ¿Así lo podríamos definir? Pues se podría decir, ahorita te voy a dar la definición de todas maneras. Ok, gracias. Sí, ¿no? Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Maestro, una pregunta. Siempre cuando pone acento en más es porque se relaciona a que son muchas cosas, ¿verdad? Por eso va el acento. Sí, Ok. Y cuando es más de la otra forma, ahí no, ¿verdad? no, más con las tildes significa sumar, ¿no? Ujú. Más sin la tilde significa pero. Ok, sí, sí. Porque estaba repasando esa clase, pero no me quedó muy claro. Sí, sí, Ok, gracias. pero ¿Cómo, maestro, perdón, sobre eso? Dijo que cuando tiene el acento es porque está indicando cantidad. cantidad o añadir, ajá.
Y la otra sin el acento es cuando qué? Significa pero. Oh, ok, gracias. Entonces, un ejemplo de eso sería, voy a tomar más agua para cuidar mis riñones. Ajá, Ahí indica que incrementará la cantidad de mi consumo de agua. ajá. Si digo, te iba a llamar por teléfono, más se me descargó. Oh, muy bien. Entonces, en vez de decir pero, digo más, sin la tilde, pero es lo mismo. Te iba a llamar por Oh, teléfono, pero se me descargó. Te iba a llamar por teléfono, más se descargó. está bien. Ese es muy buen ejemplo para mí. Lo voy a entender bien. Gracias. Sí, de nada. Maestra, ¿y es correcto decir más sin embargo o Sin no? embargo, sí. ¿Sí? Sí. Ahí es donde no aplica el acento, ¿o sí? Sin la tilde, ajá, exactamente. Ah, gracias. Sí, de nada. Y es que es una excepción, pues, o sea, iba a ir a tu casa, más sin embargo, se me descompuso el carro. Entonces, más o más sin embargo, más. En español casi no lo utilizamos en tiempos modernos. Eso más bien queda arcaico del tiempo de la transición al latín. Entonces creo que en la obra que vamos a leer ahorita un poquito aparece, pero les digo, en tiempos modernos casi no se usa. Utilizamos más el pero. En francés y en portugués lo siguen usando. Nosotros no. También en esa clase estaba oyendo que muchas veces muchos empezamos a escribir todo con una mayúscula, entonces eso no se debe de hacer. Como Cuando todo. damos una oración, se tiene que escribir siempre la primera letra en mayúscula, ¿no? La primera oración, la primera de una oración, sí. Pero como por ejemplo aquí, cuando le puso simili, Simile. simili, y luego puso las comillas, ahí entonces no tenemos que empezar la con la L mayúscula. No, porque no es una oración nueva. Acuérdate que dos puntos de seguido quiere decir igual a. Ajá. Entonces Mm, no estoy empezando una oración nueva. ujú. Empezaría con mayúscula si bajo esto y luego un párrafo nuevo. Pero así como está, ¿no? Ok, gracias.
No, esa no, esa es otra. Pues el primer ejemplo es la símile. Estamos tomando dos cosas que se pueden relacionar y las estamos comparando para enfocarlas. Entonces, usamos la símile para crear una imagen mental, para crear una emoción basada en esa imagen mental. Por ejemplo, el cabello de mi primo es como el de la fibra de aluminio. Aunque aquí me faltó algo, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es en sentido figurado. No, sí, pues, Pues aquí ¿qué quiere decir? está comparando el cabello con la fibra de aluminio. El cabello de su primo es Es como, feo. Alborotado. pues, ¿Verdad? ¿cómo es, Sí, pero te imaginas, ¿no? Te imaginas la cabeza cómo es la fibra, pero cómo es la fibra de aluminio? áspera, dura, Quizás sea seco, áspero. seco, Creció, pero duro. todavía le está echando todavía se quedó los tacos. No, o sea, hoy de eso se trata. O sea, estamos trayendo esa imagen, ¿no? Sí. Entonces, si digo que su pelo es como la fibra de aluminio, ¿qué estoy diciendo? Pues que está seco, reseco, o sea, ¿Chino? maltratado, Está- maestro, maltratado, Está ¿no? fino, áspero, rasposo, Feo, duro. duro. Literalmente está maltratado, ¿no? Es un pelo maltratado, maestro. Pues no sé si maltratado. La expresión así lo dice. La otra es, mi hijo es tan ágil como una gacela. Es muy rápido. Como un Qué rápido, sí.
Aunque este lo voy a cambiar, pero bueno, está bien así. Que diga hacerla mal, es con C. Entonces, estamos comparando dos cosas que quizás poseen la mismas características, ¿no? ¿Y eso se refiere a solo compararlo como en este caso con animales y cosas o también como comparando con personas? Se puede comparar con personas también, o sea, una símile, por eso es símile, o sea, en latín quiere decir igual o parecido. Ok. Entonces, en este caso, pues estamos comparando el pelo, que es una fibra, con otra fibra, que es el aluminio o la fibra de aluminio. Ok. La agilidad de una gacela, sabemos que las gacelas corren rápido. Sabemos que son animales que pues corren, ¿no? Entonces, si digo que alguien es tan ágil como una gacela, es que estoy diciendo que pues pueden correr rápido. Alguien le están robando el cambio. Maestro, yo tengo aquí una pregunta. Por ejemplo, Sí. ya que ahorita a mi sentencia que le puse, yo la escribí tal cual usted la puso, solo que al final yo no puse Gacela con minúscula, la puse con la mayúscula. Entonces ahí es donde yo quiero saber si es correcto ponerla con mayúscula o es mejor ponerla así como usted la puso. No, lo que pasa es que no es un nombre propio. Entonces, al no ser nombre propio, no necesita mayúscula. Ok. Si fuera un nombre, sí. Si fuera un apellido o un nombre, sí. Pero como no es nombre propio, no. Ok. Maestro, ¿es normal que uno a veces cuando está leyendo le cambie la palabra por otra? Se Como, llama dislexia. oh, porque ahorita yo cuando estaba escribiendo, cuando escribió lo del cabello, yo pensé que había puesto caballo. Por eso le pregunto, y me sucede como seguido. Ujú. So, pensaba si eso era algo normal o no es normal. No es entre comillas normal, no. Se llama dislexia. Oh, ok. Y hay diferentes tipos de dislexia. Este, el otro fenómeno que ocurre es que nosotros procesamos la información más rápido de lo que básicamente Leemos. leemos. Entonces, al asociar las primeras letras, Ujú. generamos esa asociación en vez de leer de lo que está ahí. Pero Eso, es porque eso no sí es ponemos bien normal, atención. ¿eh? ¿Es porque no ponemos bien atención o Porque leemos muy rápido ok? y eso sí es normal. Cuando no es normal es cuando a cada rato nos pasa. O sea, Oh, si tengo una dificultad muy grande en leer una oración pequeña y todo el tiempo cambio las letras, entonces sí, hay problemas, pero de vez en cuando, en realidad no. ok, gracias. Sí, no. Maestro, Sí. una pregunta, ¿y cómo se llama, cómo le dicen eso cuando pasas en un lugar y sientes que lo has vivido, pero no lo has vivido así como, sientes que lo has vivido como en tus sueños, pero es similar, no sé cómo se llama eso, no En sé inglés, si, sí. No sé si es lo que te refieres. En inglés se le llama déjà vu, Déjà vu. que es como revivirlo o déjà vu, revivir déjà vu. Ajá. y en español, En español creo que no existe un término, creo que se utiliza el mismo término en francés. Déjame. Maestro, Hey, maestro, el déjà vu es francés sí, y es sí francés. quiere decir ya vivido. Sí, es lo que le estaba diciendo el compañero. oh, Ahí. ¿y es normal eso, profe? Sí,
Ah, está bien, gracias. Sí, de nada. A mí me pasa cada rato. Yo pensaba que el de Yahoo era un lugar que está aquí en Stockton. Sí se llama. Ese de ya. Sí, o sea, literalmente significa ya visto, ya vivido. Y es un fenómeno normal. Sí, ya sé que un lugar así se llama aquí en Stockton, pero el fenómeno que describe Omar es ese. Y eso a mí me pasa cada rato, por eso a veces tengo miedo. Ajá. Sí, porque uno sueña cosas raras y luego si siente como que lo estoy viviendo en ese momento y en el sueño las cosas no terminaron muy bien, que digamos, entonces uno tiene como esa sensación de... Pero eso es normal, sí. Eso me pasa muy seguido. Sí. Después tenemos la metáfora y con la metáfora utilizamos dos cosas que no están directamente relacionadas, pero que son un buen vehículo para describir una situación. Entonces aquí no necesariamente es una comparación, pero es estamos agregando ciertas facultades. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, el amor es una batalla o su sangre ardía con ira. Cuando hablamos de la metáfora, literalmente no puede ocurrir porque si ocurriera, pues no tendría sentido. Pero si lo utilizamos de manera, ¿cómo se llama? De manera poética, se nos trae una imagen. Por ejemplo, aquí el decir su sangre ardía con ira, ¿qué se nos viene a la mente? Que estaba enojado. Pero simplemente enojado Que o la sangre estaba así como haciendo una explosión como un volcán así. Chopina, Con mucho coraje. como- Y que estaba Como que dispuesto como a golpear. tuvo un desamor. pues no necesariamente desamor, sino pues sí era un coraje muy fuerte, ¿no? Para decir que su sangre ardía, o sea, cuando hablamos de fuego, hablamos de destrucción, porque cuando algo arde se está destruyendo. Entonces, al decir que su sangre ardía con ira, estamos expresando que es una emoción muy fuerte, ¿verdad? Maestro, y ahí no le ponemos punto como de final, ¿verdad? Sí, sí le ponemos más que no se lo pongo. Y en el amor es una batalla, también se le pone punto. Sí, también. Sí, perdón. O sea, ¿no es junto, maestro, eso? ¿Eh? ¿No es junto? No. Son dos Oh, es que yo ejemplos. pensé que todo eso era una... Ok, entonces la parte de arriba es una oración y la parte de abajo es otra. Sí, Ok, no, yo pensé que todo era junto. no son dos ejemplos diferentes. Se me olvida Oh. poner el punto, yo no sé por qué. O es lo que le iba a preguntar, porque a veces ahí yo no sé dónde poner el punto, porque entendí en la lección pasada que tenía que tener un sujeto, un verbo y a veces un sustantivo. Sí. Ajá, y a veces lo pongo cuando ya acaba el verbo, lo pongo ahí. No, 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 eso hasta el final, o sea, como aquí, el amor es una batalla, el amor es el sujeto, es verbo, una batalla es el predicado, punto. Ok. Sangre es el sujeto, ardía es el verbo, con ira es el objeto directo o el punto. Ok, sí, porque ahí todavía le batallo para saber si le pongo o coma o punto, y a veces yo soy de No, esas personas que le pone demasiadas comas. sí, aquí, o sea, en este caso no, o sea, aquí no va ninguna coma, sería el punto al final aquí, Ok. sería el punto al final. Aquí Y no hay mi hijo es tan ágil como una gacela, ¿ahí también lleva punto o no? todas lo que pasa se me olvidan, Ok, gracias. y también se me olvida.
Por ejemplo, maestro, en la parte del primer ejemplo, ahí sí me di cuenta que eran 2 oraciones, porque a la primera sí le puso punto, entonces quería decir que ahí ya había sido una oración. Sí, Pero ya en la parte de abajo sí me perdí porque pues ya no vi ningún punto, pensé que era todo, y a veces pues se le olvida a uno preguntar también, ¿verdad? no, sí, pues disculpen porque por lo general pues con las tablas no escribo yo el punto porque son datos. Y tengo que acordarme que estas son notas, no son datos. Entonces tengo que poner el punto, pero el punto va ahí. Cuando son datos, ¿no se le pone punto? No, ¿Ni coma tampoco? no, o sea que se están organizando de manera diferente. O sea, ahorita te enseño un ejemplo, déjalo en cuenta. Gracias. Ah, ¿ya terminaron de copiar? Sí. Sí. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, maestro? Hipérbole. Hipérbole. Ujú. Gracias. Solo busco.
El que sigue es la hipérbole. Y la hipérbole es la exageración de algo. Estamos exagerando. Entonces, una vez más, esto se utiliza para enfatizar o para enfocarse en una cualidad. Por ejemplo, Carlos se ahoga en su llanto. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba llorando mucho ¿Y qué más? y como que se atoraba con el llanto. Pues Sí, está pues, exagerando él. pero ¿qué tipo de llanto es ese? Como tipo cuando lloran que están muy, como, como cuando están como desahuciados, que lloran demasiado, como con mucho dolor. ¿Con dolor? Un llanto de dolor, De de dolor. dolor. Desahuciado es que ya se está muriendo. Como exagerado. Exagerado, sí. Oye, como la canción Aquí llorándote un frío. Ah, sí, esa sería otra hipérbole. Es como decir, había 1 millón de gentes en la fila, por eso no pagué. También, esa es una hipérbole. Sí. La hipérbole y la metáfora se parecen. Bueno, todas se parecen, pero esa es la pequeña distinción de que en la hipérbole estamos exagerando, o sea, estamos llegando a lo más absurdo, ¿no? Como dice Alejandro, había 1 millón de gente, por eso no llegué a pagar, o la cola estaba de aquí a la luna, por eso no me formé. Esa es una hipérbole. Ajá. Cuando dicen "Ay, me muero de hambre", Me muero de hambre, sí. Exactamente. Es una hipérbole. La mochila pesa 1 tonelada. Sí, Por eso la no mochila es una tonelada. Sí. Exactamente. Y si dijera, me está quemando el sol. Mm, Me quema el sol, eso no. no, porque puede ser real. El sol puede dar hasta quemaduras de 3er grado, ¿sí? No, Pero depende. como cuando uno es exagerado, que apenas está lejos. No, pues decir exagerado es de que el sol afuera. Bueno, esto va a ser hipérbole con metáfora o con símile. Este, de decir, no es que es un infierno allá afuera. Eso, sí. La siguiente es la personificación. Y con la personificación le damos facultades humanas a un objeto o a un animal. Entonces aquí le estoy hablando a la maleta. Tú, mi pesada maleta, pesas mucho. Aunque bueno, para evitar confusión, bueno, sí. Podemos usarlo poéticamente, podemos usarlo en prosa. Sí, no está bien como estaba. Porque es poesía, no es prosa. Porque acuérdense que en español el adjetivo va primero. Me digo, el sustantivo va primero, pero si estamos utilizando poesía podemos cambiarlo. En prosa no. Entonces, ¿mi pesada maleta es sustantivo o pesa mucho?
No, sé, pesar, pesas es el verbo, pesada es el adjetivo. La cosa es maleta, si poner maleta primero, maleta después. Aquí lo pongo después nada más para que se oiga poético, Oh, pero si estuviera escribiendo en prosa, o sea, lo que es no rima, ujú. simplemente diría maleta pesada. Ah, Y ¿Cómo abajo dijo que en la dice, poesía, sorry, sí, cómo dijo que en la poesía puede cambiar y en la prosa no? en la prosa no. El verbo, el sujeto. El sustantivo y el adjetivo. Y la que sigue, el conejito me ve con odio. Un animal no, un animal se enoja, pero dependiendo la especie, no conoce lo que es el odio. y el elefante creo nos dijo que sí, ¿no? El elefante sí, los conejos no. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Entonces ahí ya le estamos dando características humanas a un animal que no las tiene. Por ejemplo, el odio existe en los humanos, en los elefantes, en los primates, en los pájaros, ¿En los delfines también o en los no? delfines, en las ballenas. Sí. En los conejos y en las vacas, no. En los gansos que corretean a uno, ¿estos los corretean a uno por odio o por diversión? Ah, por sobrevivencia. Los Oh, conejos también se comen a sus bebés, No, sí, pues no es porque los odian, pero ¿cómo los van a amar si se los van a comer? tampoco los aman. No tienen sentimientos los animales, Sí tienen pero tienen sentimientos, como... pero hay de diferentes sentimientos. En el caso de los conejos, si se comen a las crías es porque consideran que la cría no es viable o simplemente no. O también como depende del dueño, ¿no? Si le dan de comer, pues también se También. van a comer. Sí. Pero eso ya es como... ¿no? Complicada. A ver, Alejandro, usted que es del Chilango, lo usan mucho ustedes. A Nomás ver, dígame, pero que sea familiar. bueno, sí, porque yo soy de la mera colonia 20 de noviembre. Nomás que sea apto para todas las edades, pues. Ok. Hay una muy sencilla que me decía mi mamá, échale más agua a los frijoles para vigilar que no se robaran nada. Sí. Échale más agua a los frijoles, o sea, pues, muy común. Oh, no, no, no me estoy equivocando. Se me hace que échale no existe. Antes,
Y sí, va a ser, Y para pagar, pues sobre el muerto las coronas. muy bien. Entonces aquí es doble sentido, o sea, nos están diciendo algo que de frente no tiene sentido, pero tiene un mensaje dentro. Entonces es un lenguaje codificado, Ay, pa- Codificado no quiere decir que es como con números, ¿verdad? ¿perdón? Codificado no quiere decir que es con números. No, Oh, codificado quiere decir escondido, o sea, mm, en el término técnico de la informática, pues sí, ¿no? Codificado quiere decir que llevan dígitos, pero en la literatura quiere decir que es un mensaje escondido. Como les decía anteriormente, los silbatos de perro, que así se llama en inglés. En español no me he puesto a buscar cómo se llama exactamente. Donde son palabras que superficialmente se oyen inofensivas, pero tienen un significado más oscuro. En el caso del doble sentido, es un mensaje oculto en una oración, que si la vemos de frente no tiene absolutamente ningún sentido. Como eso, ya sábanas, ¿para qué cobijas? ¿Qué quiere decir eso? pues ya sí ya sabe para qué pregunta. Exactamente. O aguas que hay pájaros en los alambres También. que nos están viendo o que lo están Bastante. escuchando. Sí. ¿Cómo dice que es el ya sábanas para qué cobijas? Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Sí. ¿Pero qué es? Si ya sabes, ¿para qué preguntas? Ah, ok. Sí. Entonces, una persona que no sabe, pues eso no tiene sentido. ¿Cómo que ya sábanas? ¿De qué estás hablando? Pero es un lenguaje codificado. Ahora, en México utilizamos también mucho el albur para el doble sentido con inuendos, pero esos no los podemos discutir aquí. ¿Innuendos, dijo? Inuendos. ¿Son malas palabras? Ujú. Con un contexto más o menos de malas palabras, sí. Ok. Entonces, como esto va a YouTube, pues no se puede discutir, pero sí, Lo o van sea, tiene a tomar. Pero sí, o sea, son inuendos, con cargas explícitas, ¿no? Entonces, ese es el doble sentido, donde básicamente, le estamos dando un significado diferente a lo que tenemos enfrente. ¿Y qué dijo que era échale más? No, sobre el muerto las coronas ¿Qué hay que pagar? que hay que pagar. Sí. Ok. O una mujer muy voluptuosa, haces una muy decente, sea muchas curvas y yo sin frenos. Sí, pues sí, como le digo, donde se utiliza el doble sentido. Esos ya son inuendos. Inuendos, sí. Sí. Sí, ya son inuendos, pero son parte pues de la familia del doble sentido. Así. Cuando yo estaba en la secundaria también decían mucho, y eso a mí me daba risa, porque yo he sido una persona muy inocente en ese sentido. Y yo en la secundaria les oía mucho decir que mire esas cañas y yo sin dientes, yo no entendía qué era eso. Ya hasta después, pero, o sea, son innuendos de doble sentido. Sí. ¿Y Entonces, era algo malo? no necesariamente, no necesariamente malo, pero sí con características explícitas. Oh, Entonces, como les digo, a la hora de hablarlo, no se oye tan mal o no se oye mal, pero el mensaje pues es implícito, es un mensaje escondido.
y muchos idiomas lo tienen. Este, ah, ¿En inglés también existe o nada más es en español? no, en inglés también existe. Hay un clip de los Animaniacs para aquellos que ya estamos viejos, este, donde se utiliza mucho ese doble sentido. No sé si aplica muy bien en inglés, te digo en español, porque en inglés pues sí tiene sentido, pero creo que en español también. Donde hay supuestamente una maestra le está enseñando a Waco lenguaje. O sea, para aquellos que saben qué es Animaniacs y los que no, pues ahorita trato de describir. Entonces, le dice ella al personaje, te voy a enseñar a conjugar. Y él se pone rojo y dice, pero yo ni siquiera he besado a nadie. Y dice yo, no, de eso no se trata, pero es algo muy fácil. Y ya le dice a la cámara, buenas noches a todos. Conjugar, sabemos que es modificarle al verbo para que se haga con persona y tiempo. Pero conjugar también se puede entender como de cónyuge. Entonces, Waco lo estaba tomando con el verbo de conjugar, que en el sentido de cónyuge, y no en el sentido de modificar el verbo. Entonces, una palabra se puede tomar de diferente manera y puede tener ese doble sentido. Entonces, al decirle a la maestra, te voy a enseñar a conjugar, y él decir, pero yo ni siquiera he besado a nadie, él que piensa que le va a hacer la maestra. Entonces, no solamente eso. Entonces, así es como funciona el doble sentido. ¿Preguntas? No. ¿No? Entonces, como ven, cuando leemos un texto tenemos que ponerle atención a las palabras para ver cuál es el impacto y cuál es el simbolismo que se nos quiere, ¿cómo se llama? Transmitir. Bueno, sí tengo una pregunta. Sí, ¿Y es doble sentido? Ya ve que aquí son como palabras como que no tienen como coherencia, se podría decir, pero podría estar un así doble sentido que parezca como que dicen otra cosa y dice otra cosa. sí, eso es accidental. Eso pasa accidentalmente. Sí. ¿Y ese se sigue considerando doble sentido o no? No, si es accidente, no. Si es solamente se considera doble sentido si es a propósito. Ok. Entonces, y eso es pues como muchos extranjeros que van a México y hablan normal, como en su país, pero para nosotros significa otra cosa. Entonces, a uno le da risa o se ofende y ellos se mortifican y no saben lo que hicieron. Ahí no se consideraría eso como el doble sentido, sino que simplemente para nosotros tiene una connotación y para ellos tiene otra. Entonces, en ese caso, pues es accidental. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Muy bien. Entonces, vamos a leer un pedacito, más que no lo puedo hacer más grande. Está muy difícil de leer. No está en PDF. Y no quiero bajar nada porque luego me ahorcan.
Vamos a ver aquí. Dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Ahora sí ya me atoré. Adarga antigua, corcín flaco y golgo corredor. Y galgo corredor, perdón. Y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, según palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entremesa se ornaba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza y así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración del no se salga un punto de la verdad. A ver, ¿cuántas símiles hay ahí? ¿Quién me podría apuntar una? Pues yo creo que solamente una, ¿no? ¿Cuál sería? Donde dice como, después de cómo, ¿dónde está la palabra? Porque me parece que es una de las reglas, como tomaba la podadera. Que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera, sí. Es una símile. Porque en la símile es fácil de reconocerla por eso, ¿verdad? Porque lleva la palabra como. Exacto. ¿Hay alguna metáfora? ¿Cómo es eso, maestro, de que lleva la palabra cómo? Sí, porque acuérdate que en la símile estamos comparando dos cosas. Oh, sí, sí, sí. Tus ojos son como el cielo. Oh, Como el cielo es una símile. ajá. ¿Hay alguna metáfora? ¿No? ¿O sí? Yo pensaba que era donde dice calzadas de velludo para las chicas con sus pantuflos de los mismos. De lo mismo. Ajá. Capítulo primero que trata de la condición del ejército. Sí, pero, o sea, acuérdense que aquí Cervantes está utilizando un lenguaje florido, ¿no? Entonces encontramos una símile, podemos encontrar una metáfora o varias. Yo encontré la más obvia.
Tenía mucha curiosidad y lo llevó a hacer muchas cosas. Seco de carnes. ¿Qué es seco de carnes? Está flaco. Ujú. Muy flaco. Sí, entonces aquí, complexión recia. ¿Qué es complexión recia? Muy duro. No, ¿Fuerte? No fuerte, no. sino Su muy físico. musculoso. Mm, complexión recia quiere decir bien marcado. Oh, sí, sí. O sea, no ¿Musculoso? musculoso, nomás marcado. Marcado como si fuera un trabajador de campo. Marcado. Pues no. O sea, su cara está exagerada. Porque dice que es seco de carnes. Seco de carnes no es musculoso. ¿Es delgado entonces? Como dice Beto, es flaco, sin definición. Seco de carnes. Recio es Complexión recia. una complexión recia, es una complexión marcada. En punto de rostro. Es. Vamos a ver si hallamos una ilustración. Oh, es ese. Oh, ok. O sea, recio. Ajá. ¿Qué quiere decir recio? O sea que observemos la nariz, los ojos, la quijada, la manera en que está construido su cuerpo. Si lo vemos en esta otra ilustración, en esta ilustración trae la armadura. Pero era aquí como huesudito, ¿no? sí, pues huesudito, sí. Ok. Por eso, o sea, no puede ser musculoso. Sí, No era musculoso. Era seco de carnes y habla de una complexión recia, o sea, de una complexión marcada. Y muy acelerado. Maestro, complexión en este caso se refiere a su expresión facial o todo su persona. Se refiere a su físico. ¿Y qué dice? Ok. ¿Qué significa enjuto de rostro? Enjuto, esa sí palabra nueva para mí. Yo pienso que significa vamos Porque, a- maestro, Ajá. yo entendería en este caso, antes de que mostrara la imagen, si escucho que dice que tiene una complexión muy recia, yo en mi entendimiento lo entendería como que tiene una expresión muy dura, muy como una persona de esas personas que se ven muy, pues como enojonas o que no demuestran mucho ningún sentimiento, que están like bien Sí, así. serias, pero like mean, you know, like. No, sí, pues, pero recio quiere decir en este caso, pues, definido, o sea, bien marcado. Porque dice ¿qué es? Enjuto. Enjuto quiere decir flaco. Ok, ya. Entonces, enjuto de rostro, o sea, la cara chupada. Okay. Ya, eso sí. Cara chupada. Cara chupada es Un enjuto de rostro. un doble sentido. Ahí está, el doble sentido, maestro. Cara chupada. Cara chupada. Entonces aquí está utilizando metáforas para describirlo. Seco de carnes, enjuto no tanto. Gran madrugador, pues no. Amigo de la casa tampoco, eso no, ya no es lenguaje figurado. Ya es obvio, o sea, si dice que es gran madrugador, quiere decir que se levantaba antes del sol. Eso era madrugar antes. Maestro, entonces metáfora es como una definición a algo que estamos hablando. No una definición, acuérdese que la metáfora es cuando estamos comparando dos cosas que no están asociadas. O sea, decir seco de carne, ¿qué es algo seco? Pues. Algo que no tiene agua, algo que no está lleno de nada, ¿verdad? Ajá.
seco de carne es que pues no tiene Entonces ahí sí sería una metáfora, seco de carne, sí. seco de carne. En vez de Oh, decir sin músculo, seco de carne. Ok. maestro, ¿y qué es conjeturas verosímiles? Verán que a mí ya se me olvidó el español. Estamos en el diccionario. No, maestro, pues lo bueno que ya con el Google ya luego encontramos la palabra. Pero sí, Posible, Oh, probable, posible. ¿posible o posible? posible. Posible. Estoy traduciendo al inglés. Yo no sé, Oh, ¿qué maestro? Estamos en clase de español. Les digo que ya se me olvidó. Es lo triste, pues, de que a veces, desde toda mi carrera ha sido en inglés, todo el enfoque ha sido en inglés. He vuelto al español desde que empecé a enseñar GD otra vez, en español, porque también el GD al principio, los primeros 5 años lo enseñaban en inglés en su mayoría. ¿Y cuánto tiempo Entonces, tiene enseñándolo en español? apenas 3 años. Oh, Entonces, yo cuando llegué de México, a mí ni me entendían cuando hablaba porque tenía un vocabulario muy florido. Y ahorita ya está extinto eso, ya. También yo tengo que buscar las palabras en mi diccionario porque ya se me fue. Porque aquí hasta la televisión dejé de verla en español porque hasta me dolía la cabeza porque no le entendía lo que estaban diciendo. Y estaba todo mal, así que mejor prefería ya ver televisión en inglés. Entonces mi español también está seco. Mi español está seco. Es pues de saber, y falta otra. Hay una más ahí escondida. ¿Una qué? ¿Metáfora? No metáfora, puede ser hipérbole. Creo que es hipérbole, es una hipérbole. Está chiquita. No es Es obvio. donde dice de que el sobrenombre de Quijada o Quesada. No, ahí no es, no. De cuyo nombre no quiero acordarme, es una hipérbole, porque de decir no es que decir el nombre de esta ciudad me va a hacer triste o enojado. Qué sé yo. Entonces aquí está utilizando una hipérbole. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Así que no O me pregunten. una olla de algo más vaca que carnero. ¿Esa qué vendría siendo? Una hipérbola, creo. Es una No. ¿Era exageración. una símile o no? Simile no creo. ¿O una metáfora? Una persona. ¿Compara como dos cosas? A ver, déjenla encuentro, ¿eh? Oh, una olla de algo más vaca que carnero. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, sí. Pero una metáfora que alude a qué. Mm, Porque si es una metáfora. Porque compara, ¿no? ¿O no? No, no compara, utiliza, bueno, sí compara, pero utiliza dos cosas que, como te digo, no están directamente relacionadas. Mm, Una metáfora. ¿Qué significa eso? Olla de algo más vaca que carnero. ¿Qué significaría eso? ¿No sería un doble sentido también? Sí, Porque no se le entiende muy bien, pero a la vez está... Maestro, yo pienso que allí es como, por ejemplo, cuando uno cocina frijoles y los ofreces a alguien y ve y dice, pues esto parece todo menos frijoles, ¿no? no necesariamente. Aquí les está dando a entender de que es pobre. Una olla de algo más vaca que carnero. Ujú. ¿Y la vaca y el carnero no es lo mismo? Menos que el carnero es Un carnero es un borreguito. un borrego. Oh. Y vaca, pues es vaca. Que es pobre. Y en ese momento me imagino que
el carnero era más caro que la vaca. Si lo vemos de esa manera, sí. Ok. Y vaca ya sería una res vieja. Es mejor, ¿no? La carne De carnero. Pues la carne de carnero sería más suave, ¿eh? Pero sí está como pesada, ¿no? Como que se está refiriendo como algo grande, pero de todos modos te quedó chiquito, pues, tiene poquito. Porque dicen adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Galgo corredor no es un como tipo caballo. Un caballo, sí. O sea que ahí también lo está como comparando. No comparando, pues te está describiendo. Oh, Galgo es lo mismo. Flaco, no, pues rocín dirás, ¿no? Rocín flaco y galgo, o flaco y galgo será como referencia a lo mismo. Bueno, un galgo es un caballo. O sea, Pero pues eso, un perro. siendo como a No. era, de todos modos estaba así. no estoy pero confundiendo el más galgo fuerte. con el camelgo. Galgo, sí. Galgo es perro. Oh, ok. Rocín es, o ya me confundí. Les Pero digo que estoy ya, viendo las referencias o las comparativas de eso. sí. Porque lo está comparando. Que yo me acuerde, un galgo es un caballo. A lo mejor como se oye como galopar. Sí, pues. Por eso deduje que era un caballo. De raza. Porque de raza de perro, sí. Ah. Sí, porque yo tiene dos perros y se refiere a él como los galgos. Ahí los galgos, ajá. Se refiere a él como galgos flacos. Sí, galgos flacos, sí. Parece, por ejemplo, nosotros lo decimos allá donde yo vivo, así, sí lo decimos así como para decir a una persona nada más, así como flaquito, pero no es ofensivo, solamente es algo. Usted se falta comer y ya, pero te lo va a decir una persona a lo mejor que está más heavy o así, pero Porque la otra palabra que yo conocía de caballo era jamelgo. Y como les digo, ya mi español está de la chingada. era ahí como habla de Quijote, pues como dice de él, ¿no? Como era flaco. ¿De dónde era Quijote? De España, ¿De de España? La Mancha. Y aquí pues está describiendo el lugar, que está en un lugar pobre, o sea, sus situaciones de pobreza. Pero que era de todos modos fuerte, se miraba así. No, pues es que no es fuerte, lo está describiendo como un hombre flaco o ya mayor, porque 50 años en aquel tiempo ya eran viejitos. Pero como se miraba ahí en la fotografía, como... En aquel tiempo, ¿verdad? Sí, ya una persona de 50 ya era vieja, porque la gente no duraba. Bueno, andaba a caballo. Y ahorita es joven todavía. Pues de mediana edad. Sí. Sí, a mí la juventud se me acaba en 2 semanas. A ver, ¿hasta qué edad llega la juventud, maestro? No sé. A los 40, según ya. Según yo, no sé. Pero como dicen, la juventud se lleva en el corazón. Pues eso es. Pues yo toda mi vida he sido viejo, así que Joven. ahí me perdí. Por eso digo, ya en 2 semanas ya se acabó la juventud. Ya 40. Dice el párrafo que sigue. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto y el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas enegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas les parecían de perlas
y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Aquí, ¿qué lenguaje figurativo encontramos? No hay tanto, pero sí lo hay. Cuando dice que y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, esa es una, ¿no? Es un como comparativo, un metáfora. Sí, es una metáfora. Ajá, exactamente. Dice la razón de la sin razón que a mi razón se hace. De tal manera mi corazón enflaquece. También es metáfora. Sí. Obviamente, pues como ya le dije, el símil está ahí también, ¿no? Ujú. El que dice que con razón me quejo de la vida formosura. Ese Hermosura, hermosura. podría ser un hiperbote. ¿O cómo se llama? Hipérbole, sí. Ajá, hipérbole. Es una hipérbole. Ok. Y es un absurdo. ¿Por qué un absurdo? Está repitiendo lo mismo y se contradice. La Ah, razón de la sinrazón que a mi razón se hace, Exacto. ese es un absurdo, se llama un oxímoron. mm, La razón de la sinrazón, o sea, es ¿la razón de no tener razón o cómo? un oxímoron es cuando tenemos dos ideas contradictorias al mismo tiempo. En este caso, la razón no puede ser sin razón porque tiene razón. Entonces, la razón de la sin razón que a mi razón se hace es un absurdo, es un oxímoron. Como el Chavo del 8 se echó un cantinflazo. No O sea, necesariamente. como dicen, Aquí se está como contradiciendo al mismo tiempo. O sea, el oxímoron o el absurdo es cuando nos contradecimos inmediatamente. La razón de mi sin razón. ¿Y eso qué significa? No significa nada. ¿O no? ¿Nomás lo está diciendo por decir algo? Es sofismo. Ajá. Mm, Porque aquí se está burlando Cervantes de Feliciano de Silva. Porque observen, aquí el sarcasmo, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sinrazón a mi razón se hace, de tal manera que mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura, y también cuando leía los altos cielos de vuestra divinidad divinamente, con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Aquí se está burlando de Feliciano, porque Feliciano no está escribiendo, ¿cómo dice? Con claridad, es lo contrario. mm, Entonces dice del famoso Feliciano, porque la claridad de su prosa. Y ujú. empezamos a leer lo que escribió Feliciano y es todo menos claro. no se entiende nada. O sea que está como les digo, Feliciano utiliza el oxímoron, utiliza el absurdo.
y utiliza la hipérbole exageradamente. Los altos cielos de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifica y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Maestro, y en este sí tenemos que identificar cada uno de estos tipos, como hipérbole, personificación, doble sentido. Aquí sí, Ok, y la símile. aquí sí. Ok. Igual acuérdense que en el examen que hicimos aquí, una de las preguntas decía, ¿qué simboliza la hoja de papel? Entonces ahí tenemos que ver el contexto de la historia y ver el doble sentido de la hoja de papel. Dice el siguiente párrafo, con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacaba ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Belanís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar de su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, perdón. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y de fin al pie de la letra, como ahí se promete, y sin duda algo lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Guala, más Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llevaba al caballero del Febo, y que si alguno se podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Guala, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, sino tan llorón como su hermano, y que en lo que la valentía no le iba en saga. Ahora, aquí hay una frase que dice que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué está diciendo Cervantes ahí? ¿Es una metáfora? Sí, es una metáfora. ¿Qué quiere decir la metáfora? Esa metáfora. Ajá. Pues que no le iba a entender nadie, ni el más inteligente, o Exactamente, sí. Ajá. Perfecto. El mismo Aristóteles, que no le entendía ni él mismo. Sí. Entonces acuérdense, ¿no? Que en aquellos tiempos ellos veían a Aristóteles como el genio de genios, ¿no? ¿Se acuerdan que lo aprendimos eso en ciencia? Entonces aquí está diciendo que con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Así es. Si resucitara para solo ello, que volvieran a ser Aristóteles, él no lo iba a entender. Sí, exactamente. ese Entonces, también tendría algo pero, ay, hipérbole. Sí. ajá, Sí, porque dice que si resucitara para volver, si resucitara. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces aquí
observamos el uso que utiliza Cervantes con el lenguaje. Entonces, ¿qué otra frase les llama la atención en este párrafo? También donde dice, era don Galaor hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todos, pero no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano. ¿Esa es también una metáfora porque lo compara con el hermano o no? Símile. ¿O es una símile? Sí. Ni tan llorón como su hermano. Oh, sí. Una símile. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamiento como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentóse de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquello, toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía el que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Carpio, porque en Rosenvalles había muerto a Roldán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice la historia, diera él por dar mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía, y aún su sobrina de añadidura. Ahí que dijo. Mm, En pocas palabras, ahí qué pasó. Maestro, es que como que es un poco complicado entender porque hablan palabras que uno casi no conoce, como por ejemplo dice, por dar una mano de coces, y hay otra palabra que también miré, pero esa es una de ellas, de cosas. Pensé que era como de cosas, pero no estoy segura. Vamos a ver. Pero también la que miré que al principio hay una hipérbole también. Vamos a ver. ¿Cuál es la palabra otra vez? Coces. Sí, era cosas. Dice golpe dado con una cos.
¿Y qué es una cosa? Sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de las patas. Golpe que da una persona moviendo el pie con violencia hacia otra, o sea, patear. Pero O así como esa palabra usa varias así en ese párrafo. no, sí. Este es español, pues, antiguo. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo este párrafo? De lo mucho o poco que entendemos, ¿qué podemos entender de este párrafo? ¿Qué podemos identificar? Lucha, amor, guerra. Que él pasaba como preocupado mucho, incluso que no podía dormir, ¿Pero preocupado? porque dice que tenía como noche, se pasaba noches como leyendo Ujú. y que sus días eran como turbio, pues pensaría yo que tiene como una preocupación. Dice que de tanto leer se volvió loco, que de tanto leer se creyó lo que leía y pensaba que era realidad. Ajá, sí, sí. Que se llenó de fantasías de todo aquello que leía. Ujú. Así es. Entonces, es para que vean que hace 500 años la gente decía que te volvías loco si leías mucho. Así hoy en día decimos que te vuelves, que uno está obsesionado con el teléfono y que la gente de antes, pues la gente de antes decía que los libros eran malos, así que nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo donde digan esto sí, esto no, porque todo tiene su que ver, pero eso ya es una tangente. Sí, o sea, aquí nos está diciendo que básicamente perdió la cordura, porque dice, él se enfrascó tanto en su lectura que pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así de poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro. Ese podría ser una hipérbole porque dice que se le secó el cerebro o no. Sí, es una hipérbole, sí. Porque si se le hubiera secado el cerebro en realidad, pues se hubiera muerto, ¿no? Ujú. Pero sí, eso es una hipérbole. Ajá. Se le secó el cerebro. Es una exageración. Entonces ese vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y ya lo demás es como alguien que se pone a discutir que quién es más fuerte, si Goku o Superman, que quién es más ágil, que si el Flash o que si Spider-Man. Entonces, se llena esas ideas y ese es el debate que está teniendo él en su cabeza, ¿no? Decía él que el Cid Rui Díaz había sido muy buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. O sea, es un debate adentro de la cabeza de Quijote, Pero referente a lo que había leído, ¿verdad? eso es lo que había leído, sí. Oh, sí, porque también menciona algo de Hércules. Sí, Ok. sí, o sea, todo esto es cosas que él está leyendo, como les digo, un equivalente moderno de eso, ¿no? De que Ujú. dos niños se pongan a debatir que quién es más fuerte, si Goku o Superman. O dos nerds se pongan a discutir que si los cómics de Marvel son mejores que los de, ¿cómo se llama? Ya ni sé ni cómo se llama. UC o no sé cómo se llama. Entonces, cosas por el estilo. Luego dice, en efecto,
¿Ves? En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a busca las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él le había leído que los caballos andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasión y peligros, donde acabándolos, cobrarse eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos tenía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Ahí que dice, Que él como que buscaba él quería sentirse como un caballero, como que no era un caballero, ¿no? Y él se quería sentirse como un caballero y tener como tipo, como un reconocimiento. sí, pues él ya se imaginaba como caballero. Pero una pregunta, él no era un caballero, él quería ser porque como leyó todo eso, Ujú. quería como también él ser parte como de eso que estaba leyendo, ¿verdad? Sí, Ok. sí, o sea, él no era caballero, él, como dice el párrafo anterior, o sea, se llenó la cabeza de ideas. Ahora, ¿qué lenguaje figurativo encontramos en ese párrafo? ¿Qué lenguaje figurativo encontramos en ese párrafo? Sería la símile, ¿En dónde? que él como que quiere como compararse con los caballeros esos, o lo que leía, como hacerse un caballero andante, algo así. Puede ser, sí. ¿Qué más? No sé si es metáfora el principio donde dice vino a dar en el más alto pensamiento que jamás dio loco en el mundo, ¿o no? No es metáfora, es hipérbole. Sí, es cierto. Sí, porque jamás dio loco en el mundo, o sea que supuestamente él es el único en todo el mundo que tuvo esa idea. Es hipérbole. Ahí es una hipérbole. Sí, porque si fuera metáfora, acuérdese que sería como comparar dos cosas que no tienen conexión directa, pero las estamos medio conectando. En este caso, pues es una exageración, ¿no? Dio loco, que jamás dio loco en el mundo, o sea, esta persona está tan loca que nadie más en su juicio, o ni siquiera fuera de juicio, pensaría hacer esto. Y también puede ser una metáfora ¿Dónde? donde dice que el pobre ya coronado por el valor de su brazo. Ahí sí, coronado por el valor de su brazo. Puede ser metáfora. Ujú. Y cuando dice en efecto, ¿quiere decir en efecto? En efecto, sí. Y esa es hipérbole también donde dice cóbrese eterno nombre y fama. Sí, también es hipérbole. Eterno nombre y fama también es hipérbole, sí. Ujú. O sea que él ya se imagina pues recorriendo el país y rescatando princesas y matando monstruos y siendo pues el héroe. Y ese párrafo ahí son dos, ¿qué viene siendo? Dos oraciones solamente, ¿no? En este párrafo sí, parece que sí. Sí,
Son dos oraciones. Y son oraciones conectadas con el punto y coma. No. Termina en fama, nombre y fama, y luego comienza otra. Ah, no, entonces son más. Espérame, déjame ver. No, son más. Ya vi el punto y coma. En Maestro, efecto, Entonces el punto y coma es donde termina una sí. O sea, acuérdense que oración. el punto y coma termina una oración, pero la conecta a la que sigue, porque todavía están muy relacionadas. Ah, ok. Entiendo. Entonces así es como se usa el punto y coma. Ujú. Sí, Porque tenía entonces, entendido que cada oración termina con un punto. sí, o sea, cuando decimos que este pensamiento ya terminó, vamos a empezar con un pensamiento nuevo, podemos un punto. Pero si los dos pensamientos están demasiado relacionados unos con los otros, podemos poner un punto y coma. Por ejemplo, Javier trabaja en una fábrica, punto y coma, su turno es en la noche, punto. Entonces, decimos dónde trabaja y a qué horas trabaja. Entonces son dos ideas pues cercanas, ¿no? En vez de decir y trabaja en la noche o su turno es en la noche, ponemos punto y coma y lo que sigue. Entonces el punto y coma va a separar dos oraciones completas, pero las mantiene unidas en el sentido de que es una idea continua, que no podemos separar con una coma. Ok. ¿Sí? Creo que no he entendido, por eso es que me costaba un poco usar el punto y coma. Ujú, sí. Sí, es confuso. Después dice, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y eran que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de medida celada que, encajada en el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que se había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Ahí que dijo, él dijo. que él estaba como preparándose y estaba pues, como dice ahí, limpiando como, me imagino yo, sí dice que un arma Ujú. y estaba como probándola, me imagino, para ver si servía y miró que cuando dices que, porque dice ahí celada, Ujú. esa que pensé que era como balas, pero no estoy segura. Deje encontrarlo claramente. ¿En qué oración está? Ah, dice, más a esto suplió su industria por la de cartones, hizo un modo de media celada Oh. que encajaba con el morrión. Yo deduje que era una bala, pero no estoy segura. No, no es una bala. Ay, es que es un español muy antiguo. Le faltó la A. Es parte de una armadura. Oh,
O entonces también estaba limpiando su armadura. Si es que la armadura estaba quebrada, entonces le puso un pedazo de cartón y Oh, quiso ver si era lo suficientemente fuerte, le dio un cuchillazo o un espadazo más bien, ujú. y se quebró. Entonces lo volvió a hacer y ya le había quedado bonito y ya no quiso experimentar. Ujú. Oh, Por eso ahí dice que su industria, o sea, Su creación. su creación, su trabajo. Porque oh, industria no quiere decir trabajo de manos, quiere decir eh, inteligencia. oh, ok. ¿Sí? Maestro, ya me voy a salir. Muy bien, Ok, nos vemos. nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, para los demás preguntas, Maestro, también donde dice luengos, ¿quiere decir luego? luego. Ujú. Sí. Y me imagino que limpiólas y aderezólas, quiere decir que las limpió y las Ya, aderezó. sí. Pero aderezar no es como ponerle aderezo a una ensalada, como el... Ah, no en aquel tiempo, aderezar quiere decir reforzar. Ah, O sea que, como te digo, el significado de las palabras cambian. Bueno, pues los veo mañana. Que pasen muy buen día. sí, gracias, que tenga buen día. Igualmente. Adiós. Gracias, maestro. Hasta Gracias, mañana. maestro. Mañana. Oh, ahora es que se iba a ir temprano, ¿verdad?